Romanos capítulo 8, versículo 31. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu de Dios. Dice, entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Si más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió y más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito, por causa de ti somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tomen asiento, ¿no? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, no? Bueno, decíamos la semana pasada que realmente ya en el versículo 30 ya Pablo ha terminado de insistir en los beneficios de la salvación, ¿no? Pero Pablo siempre se pone en una posición después de afirmar algo que es tan glorioso y grandioso, se pone en una posición de cualquier eventualidad que se pueda presentar, ya sea para afirmar lo que está diciendo o ya sea para contrarrestar cualquier negación o contradicción que se pueda hacer a lo que él está afirmando. Yo sé que aquellos que no tienen la costumbre de leer, y aún si no tienen la costumbre de leer, no tienen, por lo tanto, la capacidad de investigar o de buscarle por qué razón está afirmando eso, por qué está diciendo eso. Es decir, una de las cosas que nosotros en este tiempo estamos viviendo es un tiempo de mucha información. Permanentemente somos bombardeados con mucha información, ¿no? Y otro es que estamos siendo bombardeados también para ser personas que no pensemos, que se nos deje arrastrar por las corrientes que se está planificando para poder controlar las mentes de la persona, ¿no? ¿Por qué le digo eso? ¿No? Cuando tú agarras, por ejemplo, ya sea en la computadora, ya sea en la tablet o en el celular, y te metes a navegar, y te metes a las páginas sociales, ¿no? Ya sea Facebook, Instagram, Telegram y no sé cuántas más hay un montón. Usted va a ver que usted agarra y pasa, ¿no? Algunos solamente está 2 segundos, 3 segundos y pasa, y pasa. Y te quedas a veces a mirar y después dentro de lo que estás mirando, eso te lleva a mirar otra cosa, ¿no? Te lleva a otro y te lleva a otro, pero tú en ningún momento te quedas ahí estable, ¿no? A analizar lo que estás viendo. Sencillamente pasa y pasas, entonces al final tu mente va a quedar vagando, ¿no? Tu mente no va a cosechar nada. No, es bien poco lo que queda. Entonces lo que se está gestando es una generación de que su objetivo es no pensar. El objetivo es no pensar y hacerle a ellos ser agentes de lo que ellos quieren hacer, de este grupo de poder,
que está queriendo tomar el control del mundo, quieren hacer eso, ¿no? Que el socialismo está ganando en América Latina. Eso es relativo, hermano. Esa gente no tiene compromiso con ninguno de estos. Ellos quieren el control total de la humanidad, ¿no? Ellos tienen una forma de pensar como siempre el hombre lo ha tenido, ¿no? Lo tenemos, por ejemplo, a Hitler, ¿no? Hitler, su idea fue conquistar el mundo, ¿no? Con el Tercer Reich, el Tercer Imperio, y llegar y que solamente los blancos nada más deberían de ser las personas y lo demás, desaparecer a todo lo demás, ¿no? Y desaparecer también a todo lo que sea resquicio de judíos y de gitanos, ¿no? Ese era su plan de él, ¿no? Su plan loco, trastornado que tenía, ¿no? Y si miramos aún hacia atrás, también antes de Cristo, ¿no? Nabucodonosor también tenía ser un conquistador del mundo y controlar el mundo, ¿no? Y él ser el único. Es decir, el ser humano, como dije al comienzo, sí ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios y es la obra más gloriosa que Dios ha hecho. También cuando el hombre está pervertido en sus pecados, una de las cosas que él anhela es ser Dios, ¿no? Ese es el deseo. Por eso Satanás le dijo, y serás como Dios, ¿no? Y hasta el día de hoy eso cree. Entonces el apóstol Pablo está hablando de algo que es trascendental, ¿no? Que es la salvación, que es la salvación del ser humano. Por eso que él insiste tanto, ¿no? Él insiste y comienza a hacer afirmaciones. Ya le hemos visto que un texto muy conocido que es Romanos 8:28. ¿Qué dice Romanos 8:28? Sin leer la Biblia, sin ir a la Biblia. Sin ir a la Biblia. ¿Quién lo sabe? A ver, Cristian, tú que paras leyendo la Biblia, Cristian. Jordan, sin mirar te dije. Sin mirar la Biblia ni el celular. No estés. A ver, Jordan, ¿cuál es? Está plagiando Jordan. A ver. Jenny Susaníbar, ¿cuál es? Romanos 8:28. ¿Qué más? Rumi. Berenice. No lo han dicho bien hasta ahorita. Bueno, mire, ese texto es uno de los textos clásicos, ¿no? Que todo creyente que si está convertido a Cristo y se ha leído la Biblia, lo sabe de memoria. Pero si ustedes no lo saben, pídanle a Dios perdón y arrepiéntanse, hermano. No estoy bromeando, estoy diciendo en serio, estoy hablando. No, es en serio. Ese es un texto y Pablo ha afirmado eso, ¿no? Dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, conforme a su propósito somos llamados, ¿no? Yo no le puedo preguntar, por ejemplo, a Marcos que ha venido en esta noche a visitarnos, ¿no? No le puedo preguntar ese texto, él después de tiempo lo vemos y está aquí, pero tampoco le puedo preguntar a las invitadas que ha traído Saraí, ¿no? Pero a ustedes que ya tienen años, ¿no? Algunos, no hablo de un año, sino de años, ya unos tienen 10, 15 años en la fe, y eso, por ejemplo, es preocupante, ¿no? Si viniera Cristo realmente, ¿te irías con Él? ¿Estás seguro de tu salvación en Cristo Jesús? Si esos textos que son tan importantes no lo sabes, entonces ¿de qué te apropias cuando tienes tu crisis, cuando tienes tus problemas, cuando tienes que enfrentar a las situaciones de la vida? Porque los hay, ¿no? Dice aquí, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué más? Ahora sí agarren su Biblia y lean, hermano. No, y sabemos que a los que aman, acá dice en esta de las Américas, lo cambia, dice, y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Pablo ha afirmado eso, ¿no es cierto? Pablo afirma eso, pero él va a decir a quiénes, ¿no? ¿A quiénes? ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es el plan de Dios, no? Porque a los que antes conoció decíamos la presciencia de Dios o el conocimiento de antemano de todas las cosas de Dios del pasado y de la eternidad. Hay un pasado eterno y hay un futuro eterno, ¿no? Y hay un presente, ¿no? Dios está en el pasado eterno, en el presente
y en el futuro eterno. Y esa es la presciencia de Dios. Cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, antes que existiera nada de nada, Dios pensó en ti, ¿no? Y ya lo hemos dicho y lo voy a repetir, ¿no? Él pensó en ti y Él determinó que tú ibas a nacer. El plan de Dios era que tú estabas predestinado a que seas un hijo o una hija de Dios. Pero también Él va a decir, primero habla de la presciencia a los que antes conoció, los predestinó, y a los que los predestinó los llamó. Eso significa ¿qué cosa? Todos los seres humanos que Dios crea, Dios los predestina para que sean ¿qué cosa? Hechos a imagen y semejanza de Él. Pero hay una salvedad, ¿no? Dice, y los llamó. Entonces, el tema es si tú aceptas el llamado de Dios. El llamado de Dios no es solamente a que tú seas perdonado, a que salgas de la condición en que estás, sino el llamado de Dios es a que tú y yo seamos semejantes a Cristo. Por eso dice en el 8:29, dice, porque a los que de antemano conoció también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, ¿cuál es el plan de Dios? Es que seamos hechos conforme a la imagen de Jesucristo, a su Hijo, ¿no es cierto? Y va a decir, ¿por qué razón? ¿No? Dice, para que Él, Cristo, ¿no? Para que Él, Cristo Jesús, sea el primogénito entre muchos hermanos, ¿no? Entonces, ya los que predestinó, a estos también llamó. Es decir, Dios te llama. A todos los seres humanos, sin excepción, los llama para que se salven. Les da la oportunidad de que se salven. Pero el tema es si tú aceptas ese llamado. El tema es eso, ¿no? Dios te da en su libre albedrío, te va a dejar a ti a que tú aceptes o rechaces. Pero todo ser humano ha sido creado a la imagen y semejanza de Dios para que si cuando se cumpla el llamado, se haga ese llamado eficaz, acepte lo que Dios quiere hacer con tu vida, Dios comience su obra, ¿no? ¿Y cómo comienza la obra? Los que lo llaman. ¿Qué hace Dios? ¿Cómo te llama a ti? Te llama a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, ¿no? Porque la única forma de que el llamado sea eficaz es sacándonos de la condición en que estamos. ¿En qué condición estamos antes de venir a Cristo? ¿En qué condición estamos antes de venir a Cristo? Antes de que el Señor nos salve. ¿Cómo estamos? ¿Qué dice Romanos 5:8? Más Dios, ¿qué dice? Muestra su amor en que aún siendo, ¿qué cosa? Pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, ¿cuál fue la razón de la muerte de Jesús? Sacarnos de la condición de pecado. Pero para sacarnos de la condición de pecado, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Dios? Nos busca a nosotros, ¿no? Nadie puede decir que por sí mismo ha venido a los pies de Cristo. No, Dios nos busca. Dios nos sale a buscar. ¿No? Y Él, ¿a través de quién Dios nos sale a buscar? ¿Y por medio de quién nos sale a buscar Dios? ¿A través de quién y por medio de quién nos sale a buscar Dios? Estando muertos en nuestros pecados y delitos. Efesios dice 2:1, y Él os dio vida cuando estabais, ¿qué cosa? Muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, ¿a quién usa Dios para que nos puedan salvar? A la iglesia, ¿no es cierto? A la iglesia. A la iglesia que es a través del mensaje que Dios le ha entregado, que es el Evangelio, que es la palabra de Dios. La iglesia va a predicar la palabra, va a enseñar la palabra, va a usar distintos medios, distintas formas. Distintas formas, hermano, distintas formas. Dios va a usar a un hombre o una mujer. Acá está la palabra y al final, tarde o temprano, esa palabra va a llegar a tu mente, a tu corazón. Pablo ha demostrado también en el capítulo 1 que donde no llega el Evangelio, ¿qué cosa llega? ¿Dios a través de qué habla? Donde no llega el Evangelio, ¿Dios a través de qué habla? Capítulo 1 de Romanos. A través de la misma naturaleza, también de la misma creación. Dios nos dice que ahí, ¿no? Pablo lo demuestra, ¿no? La teología natural se llama eso, ¿no? Entonces Pablo demuestra ello. Entonces eso es lo primero que el Señor va ya a ejecutar su obra salvífica, llamándonos ¿a qué? A salvación, a convertirnos. Él va a producir en nosotros y va a llevar a gente para que nos arrepintamos de nuestros pecados.
Y cuando Dios comienza a trabajar en nuestras vidas, nosotros tenemos la opción de aceptarlo o rechazarlo, ¿no es cierto? Decirle sí, Señor, o no, Señor, ¿no? No acepto. Entonces, pero si yo me arrepiento de mis pecados, entonces, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Dios si sigo en Romanos 8:30? Después de que me llame, ¿qué hace Dios? ¿Y a los que llamó, qué dice? También, ¿qué? Justificó, ¿no es cierto? Nos justifica. ¿Qué cosa es la justificación? ¿Qué es la justificación? ¿Qué es la obra de justicia de Dios? Dice Romanos 1:17 dice, ¿qué dice Romanos 1:17? Bueno, son textos que el conocido, ¿cuál es? Romanos 1:16, pero ¿qué dice el 17? ¿Cuál es el medio que Dios usa para salvarnos? La fe, ¿no es cierto? La fe. Por fe y para fe, dice, ¿no? Tú eres salvo por fe y para fe. ¿Qué cosa es por fe? Cuando tú estás en tus pecados, Dios hace que tú te demuestre que eres pecador, pero también te demuestra que Cristo murió por ti. Y tú lo aceptas por fe a Jesucristo, ¿no es cierto? ¿Por qué fe? Por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. ¿Qué hizo? Tomó nuestro lugar. ¿Quién tenía que morir? ¿Nosotros o Jesucristo? Nosotros. ¿Y quién tomó nuestro lugar? Jesucristo, ¿no es cierto? Entonces, yo acepto esa obra por fe y para fe. Es decir, para seguir viviendo en la fe. No es solamente de salvación, sino para seguir adelante. Porque la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Mas el justo por la fe, dice, vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Entonces aquí Pablo está hablando, está resumiendo todo el proceso de lo que él ha estado diciendo, ¿no es cierto? Ya del capítulo 1, versículo 17, Pablo está resumiendo acá en el 28, a los que aman a Dios. ¿A quiénes? Aquellos que han sido, que Dios los conoció antes de todo, en la presencia de Dios, ¿qué más viene? Los llamó, los justificó, ¿no? Dice acá, entonces y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué cosa es glorificó? ¿Qué es la glorificación? ¿Quién sabe qué es la glorificación? A ver, ¿quién libremente alza su mano? Hoy día voy a enseñar, hermano, no voy a predicar, mejor voy a enseñar porque veo que estamos todos, vamos a tener un banco. A ver, no, que sean jóvenes, un joven, yo sé que John ya sabe la respuesta, pero a ver. ¿Quién me responde, por favor? ¿Qué es la glorificación? Es decir, no es decir, vamos a dar tres glorias, gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, eso no es por ese caso, ¿eh? Porque algunos pueden creer en su mente eso. Como acá tenemos a nuestro presidente que se le ocurre cosas en la mente y lo dice, ¿no? Y habla después, las famosas castilladas, ¿no? Ya, como consecuencia de qué viene la glorificación del ser humano. ¿Cuál es la esperanza para que tú y yo tengamos que vamos a ser glorificados? ¿Cuál es la esperanza? ¿Qué produce la esperanza en ti y en mí que vamos a ser glorificados? ¿Ah? A ver, Rumi. No escucho, sácate. La resurrección, hermano. La resurrección. ¿La resurrección de quién? De Cristo. La resurrección de Cristo es la esperanza. ¿Quién lee Primera de Juan 3, 1 y 2? Dice, amados, ¿no? Ahora somos, ¿qué más? Hijos. A ver, Katy, voy a preguntar a los que predican, han estado predicando, les voy a preguntar más, por si acaso. Porque supone que se han parado aquí ya sabiendo varias cosas. ¿Qué dice Katy? A ver. Bueno, ese, por ejemplo,
ahí Pablo está terminando esta posición del 8:28 al 30, y está terminando con la palabra glorificó, que es la doctrina de la glorificación, ¿no? Que ningún ser humano, excepto Cristo Jesús, ha sido glorificado, pero todos seremos glorificados. ¿Cuándo? Al final de los tiempos, ¿no? Antes de. Entonces, cuando venga Jesús en su segunda venida, ahí nos va a glorificar, ahí va a glorificar, ahí va a comenzar el proceso de glorificación del ser humano, ¿no? ¿Qué va a hacer cuando los que están vivos, los que están muertos en Cristo? ¿Qué va a pasar con los que están muertos en Cristo cuando venga Jesús a levantar a su iglesia en el rapto? ¿Qué va a pasar con el polvo de la tierra? Que es su cuerpo, que ha estado ahí disgregado. Lo va a juntar y será un cuerpo glorificado, ¿no es cierto? Porque el Señor Dios viene con ¿qué? Viene solo, viene con los ángeles. ¿Y qué más trae Dios? Dios Padre, ¿qué más trae? Nuestro espíritu y el espíritu y el alma de las personas que han muerto en Cristo Jesús, ¿de acuerdo? Jesús no viene solo, el Padre viene, ya eso lo hemos hablado el domingo pasado en la prédica. El Padre viene con Cristo y trae el espíritu y el alma de todas las personas salvas. Y ahí va a haber un encuentro de gloria. Dios va a levantar el polvo, la ceniza, lo que sea, ¿no? Porque muchas personas van a ser incinerados, otros de distintas formas han muerto, pero al final Dios va a reunir eso y lo va a hacer un cuerpo nuevamente. Pero ese cuerpo va a ser un cuerpo de gloria, porque va a haber el encuentro entre el espíritu y el alma, ¿no es cierto? Y a partir de ese momento ya los hombres vamos a vivir la eternidad con Dios por siempre, ¿no? Ya hay todo un proceso que no lo voy a explicar el día de hoy. Y aquí Pablo está hablando de eso, ¿me entiende? De la glorificación. Por eso dice, entonces aquí Pablo está afirmando algo contundente, algo que no debe tener ninguna duda en un cristiano que ama al Señor y que realmente se nutre de la palabra de Dios y vive conforme a ello y ha generado esperanza. Entonces dice, entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice, ¿no? Es decir, como diciendo ya, pues con eso ya tenemos la seguridad de que si ya hemos sido antes en la presencia de Dios, Dios pensó en mí, me predestinó a todos los seres humanos para que sean semejantes a Cristo, para que sean glorificados, pero la condición es el llamado, si acepto el llamado, ¿no es cierto? Es la tercera condición. Si yo acepto el llamado, ¿qué va a hacer Dios conmigo? Me va a justificar, me va a salvar, ¿no es cierto? La salvación. ¿Y cuál es la esperanza última? Que voy a ser semejante a Cristo. Es ya la realidad de la semejanza a Cristo será realidad cuando tengan un cuerpo glorificado. Entonces ahí eso es importante, ¿no es cierto? Pablo está diciendo, ya pues, con eso, nada, si Dios está haciendo esa obra, porque el que está haciendo esa obra es Dios. No, dice a los que... Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Como diciendo, nada va a poderse oponer si tú y yo realmente entendemos y vivimos bajo esta dimensión. En una comunión profunda, en una comunión permanente, no una comunión intermitente, como muchos lo tenemos, ¿me entiendes? De nada vale que yo venga aquí y me siente, que venga con frío, con calor, en cualquier circunstancia, si estas verdades no son reales en mi vida. Si estas verdades yo no las creo y no generan en mí fe ni esperanza, ¿me entiendes? No generan nada en mi vida. Yo sigo viviendo la vida tan igual como es. Por eso dice, entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice, el que no negó ni a su propio Hijo, y está hablando de Dios Padre, ¿no es cierto? Dice, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Aquí toda la respuesta que va a dar hasta el versículo 34 es Cristo. Toda la respuesta que va a dar y las preguntas que hace Pablo va a responder que es Cristo el que ha hecho esa obra. Es decir, la importancia de estar en Cristo. Es decir, esto, ¿qué es estar en Cristo? ¿Qué es estar en Cristo? Dice, de modo que si alguno está en Cristo, entonces, ¿qué es estar en Cristo? Es la pregunta, ¿no? ¿Te has hecho esta pregunta alguna vez?
¿Qué es estar en Cristo? Pablo dice en Gálatas 2:20, ¿qué dice? Ya no vivo, Cristo vive en mí, ¿no? Es decir, cuando nosotros venimos a Cristo, Él nos llama, al comienzo vamos a caminar con Cristo. ¿Me entiende? Todavía no entendemos la salvación, pero sí estamos siendo atraídos por Dios y estamos caminando con Cristo. Es como si fuera alguien a mi lado, ¿me entiende? Está a mi lado. Camino, voy donde voy y está conmigo Cristo. Pero está solamente como alguien más. Y a veces me olvido que tengo a Cristo y hago cosas que no debo de hacer. Pero digo que soy cristiano, soy bautizado y soy pastor, ¿no? Puedo decir esto, hermano, hay personas que aún pueden tener una posición y no entienden lo que es estar en Cristo, ¿no es cierto? Pero un día, de tanto estar así, Dios trabaja en tu corazón y en tu mente y te llama a salvación. Y tú dices, pero yo... Y ahí recién te das cuenta que eres pecador. Y un pecador de veras. Dice, no, yo pensaba que era salvo, pero no, hoy día me doy cuenta que estoy perdido. Y recién me estoy dando cuenta que estoy perdido, pero Dios está poniendo en mí arrepentimiento. Entonces me arrepiento de mis pecados y ya le entrego mi vida a Cristo, como dice Juan 3, Jesús con Nicodemo. Nazco de nuevo, soy justificado por la fe. Entonces dice la palabra que el Espíritu Santo viene y trae la sangre de Cristo y me limpia de todo pecado. Ya soy limpio, me convierto en casa de Dios y entra a morar dentro de mí, ¿quién? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres, ¿me entienden? No es el Espíritu Santo solo, por ese caso, porque algunos creen que ya no, solamente está el Espíritu. No, Dios nunca se divide, Dios es indivisible. En ningún momento Dios se ha dividido, por acá está el Padre, por allá está el Hijo, por allá está el Espíritu Santo. No, los tres están juntos, toda la vida, en todo momento. En ningún momento de la existencia se han dividido. Entonces, cuando entra a morar, pues somos casa de Dios, templo de Dios, nos convertimos, ¿me entiende? Entra a morar el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres. Pero entonces yo comienzo a buscar de Dios, por eso dice, Jesús dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba. Comienzo a beber ¿de qué? La palabra de Dios, comienzo a llenarme de la palabra, y el Espíritu Santo produce en mí hambre y sed de la palabra, y comienzo a leer, a estudiar, y un día me doy cuenta que necesito más de Dios. Y todavía, entonces renuncio ya voluntariamente a muchas cosas. Y le entrego totalmente todo mi ser al Señor. En ese momento, entonces el Señor viene y me bautiza con el Espíritu Santo, me lleno del Espíritu Santo. Y ahora, ¿qué pasaba antes? Antes el Espíritu estaba dentro de mí, ¿no es cierto? Y sigue dentro de mí, pero el Espíritu va a comenzar a tomar la palabra y voy a comenzar a tener una vida abundante. Llega un momento en que ya el Espíritu ya no soporta mi ser interior, la presencia de Dios totalmente, entonces sale de adentro hacia afuera. Y en ese momento yo comienzo ya a estar en Cristo, ¿me entiendes? Y a partir de ese momento mi vida es estar en Cristo, ya tengo que andar en el Espíritu, andar en el Señor, ya no estoy, Jesús está a mi lado, no. No es que ya Jesús solamente lo tengo en mi corazón, no, ahora yo estoy dentro de Él. Porque Él es la cabeza y yo ¿qué cosa soy? El cuerpo, ¿no es cierto? Jesús dice, Pablo explica de eso, que Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo y que no puede vivir una cabeza fuera del cuerpo. Ni el cuerpo puede vivir solo, ni la cabeza solo. ¿Qué cosa necesita? Cabeza y cuerpo. Entonces, el Señor, yo me convierto en alguien que necesito y dependo totalmente de mi Señor. Entonces ya estoy en Cristo Jesús. Entonces ahí ya las cosas son distintas. Ya no soy como era antes, ¿me entiende? Que andaba con Cristo y que Cristo era alguien más y cuando me daba cuenta hasta me olvidaba que era cristiano y hacía cosas que no debía hacer. Pero en cambio cuando ya estoy en Cristo la cosa es distinta. Por eso que acá dice, ¿no? En el 32, vamos. El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no dará también con Él todas las cosas? Es decir, Dios nos da todo lo que tú y yo necesitamos para vivir una vida, por ejemplo, de santidad, una vida de temor a Dios, para que yo entienda y viva que yo soy un justificado, que yo ya no tengo ya una naturaleza caída,
que ya yo no debo, ya no soy un pecador, y si peco, me arrepiento, ¿me entiende? Ya le hemos explicado también eso. Me arrepiento cuando peco, o a los momentos, o a los días, voy y me arrepiento y vuelvo a tener comunión con Dios. Dios me perdona, ya siento dolor, ya para mí el pecar ya no es una opción, y si lo hago es por alguna situación X, pero Dios, vuelvo al Señor y Él me perdona. No es que perdí mi salvación y la voy a recuperar, no, yo ya soy un hijo de Dios. Por esa razón el Espíritu Santo está ahí y está trabajando en mi vida para que yo me arrepienta. ¿Me estás entendiendo? ¿No es cierto? Por eso me arrepiento. Por eso estás aquí. Algunos que han estado arrastrados en el pecado y han vuelto y están aquí en esta noche y ya saben qué significa arrastrarse en el pecado. Ya no quieren. ¿Por qué? Porque su naturaleza en Cristo Jesús ya no le permite. Y como ya Dios le ha mostrado su grandeza, lo que Él es, sobre todo su amor, en Romanos 5:5 dice, ¿qué dice? Romanos 5:5, ¿qué dice? Y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios, ¿a dónde ha sido derramado? Ahora, si yo voy a 1 de Juan 4:8, ¿qué me dice? Que Dios es amor. Entonces, ¿qué se ha derramado dentro de mi ser? Amor. Mi ser, si yo me estoy llenando de Dios, me estoy llenando del Espíritu Santo, ¿el amor de Dios solamente está dentro de mi ser o sale de adentro hacia afuera? También sale de adentro hacia afuera, ¿me entienden? Dicen, ya, el que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo pues no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos? Dios es el que justifica, es verdad, Dios es el que justifica, pero ¿a quién envió Dios para justificarnos? ¿A Cristo Jesús? ¿Sí o no? La obra Dios la hizo a través de su Hijo Jesucristo para podernos justificar, para podernos declarar justos. Yo soy pecador, vengo a los pies de Cristo, me arrepiento de mi pecado, recibo por fe la salvación y Dios me declara por fe justificado en la fe. Un hombre justo en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. No por lo que yo hago. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, como diciendo, sí, antes Cristo, ¿por qué murió? Porque estábamos condenados, pues no. Y Él lleva la condena. Pablo está haciendo preguntas. No, si tú pecas ya estás bajo condenación, te puede decir algo, ¿no? Cristo yo era pecador, era verdad, sí. Pero ¿sabes una cosa? Cuando Cristo murió en la cruz de Calvario, fue por consecuencia de mi pecado, ya está. Y Él tomó mi condenación. La paga del pecado, ¿qué cosa es? Yo estaba bajo la condena de muerte, pero Cristo tomó mi lugar y Él murió por mí. Yo ya no estoy bajo condenación. Le dije el otro día, ¿no? Que si Satanás viene y te acusa, ¿qué tienes que decirle? Mira, tranquilo, yo tengo mi abogado. ¿Cómo se llama tu abogado? Cristo Jesús. Yo no tengo nada que hablar contigo, no tengo que responderte nada. Tú hablas con mi abogado, Cristo, Él es mi defensor. Amén. ¿Lo crees o no lo crees? Bueno, sí es verdad, porque tú te pones a discutir, no, yo soy salvo, no soy salvo, si creo o no creo. Esto, hermano, olvídate. A veces damos vergüenza como cristianos, pero entonces, ¿qué? ¿No entiendes que la obra de Dios es completa, pues, hermano? Todavía me estoy atormentando, soy un condenado. No, pues, hermano, ¿qué? ¿Dónde está tu capacidad que Dios te ha dado de entender las cosas de Dios? Porque hay gente así, hermano, gente que tiene años en el Señor y todavía están condenados, se sienten condenados. Hace años cuando yo recién me convertí a Cristo, había un hermano que era brillante, estudiante de la uni, hermano. Y después no sé por qué, se retiró de la uni. Y cada vez que lo encontraba decía, pastor, ore por mí, es pecado. A todo el mundo le pedía que oraran por él, hermano. Y tú decías, pero ese hermano no puede ser. Y bueno, y a veces, yo lo conocí cuando él enseñaba, yo recién me había convertido, él enseñaba, era un joven brillante, hasta enseñando, pero después no sé qué pasó en el camino, que a todo el mundo le pedía que oraran por él. Es decir, ¿tú crees que Dios es mentiroso? ¿Tú crees que Dios es imperfecto? ¿Tú crees que Dios cambia? Dios es verdad, amado hermano. Dios es inmutable. Dios es fiel. Las cosas que hace Dios las hace perfectas. Dios no falla.
Por eso es importante los atributos de Dios. Dice, y el que también dice, el que está a la diestra, mire, Cristo, ya no tengo condenación, Cristo murió por mí, Cristo, ahora Él está a la diestra del Padre, Él está intercediendo por mí. Cristo no solamente te ha salvado, te ha convertido, sino Él sigue pendiente de ti. Él sigue pendiente de ti como sumo sacerdote, aleluya. Por eso dice después, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Como diciendo, mire, es importante, ¿quién nos separará de qué? ¿Del amor de quién? Entonces, ¿quién es tu amor a Cristo o es el amor de Cristo que está en ti? Es el amor de Cristo. ¿Cuándo tú tienes ese amor de Cristo? Esa certeza que lo tienes. Cuando tú crees que Dios, antes de que existiera nadie, pensó en ti. Que Dios te predestinó. Tercer lugar, que Dios te llamó. Ahí está la clave, el llamamiento. Todos los seres humanos, Dios los crea para que sean a imagen y semejanza de Cristo. Ese es el plan de Dios. Pero en el llamado ahí está la batalla. Si la aceptas o no la aceptas. Si la aceptas y entiendes todo lo que Dios te va a hacer en el proceso de salvífico para convertirte y te afirmas en la fe, tú eres un justificado por la fe. Pero si no, lo rechazas, así haya sido, Dios había pensado en ti y tú eras un predestinado, pero como no estás aceptando, lo estás rechazando a Dios, no se hace eficaz lo que Dios pensó en ti, ni la predestinación, ¿me entiendes? Y si tú aceptas ese plan de salvación, entonces Dios te justifica. Y a partir de ese momento tú eres salvo en Cristo Jesús. Y Dios quiere y anhela un día verte a ti delante de Él, adorando y alabando por la eternidad. Donde ya no habrá pasado, ni presente, ni futuro. Amén. ¿Entiendes? Delante de Dios, cuando Dios haga todo eso, ya no habrá pasado, ni futuro, ni presente. El tiempo ya no existirá. Eso es, hermano, este es el problema, es que nosotros somos seres humanos y estamos limitados al tiempo y al espacio. Pero cuando todo se haga realidad el reino de Dios, ya esas cosas ya no nos van a limitar. Por eso acá dice, ¿no? ¿Quién nos separará del amor de Dios en Cristo Jesús? Y mira lo que dice, ¿eh? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre? ¿Desnudez o peligro? ¿O espada? Está diciendo, vas a tener tribulaciones, vas a pasar momentos de angustia, vas a ser perseguido, vas a pasar hambre, vas a estar desnudo, es decir, no vas a tener ni ropa para cubrirte muchas veces, o peligro de espada, peligro de muerte. Tal como está escrito, por causa tuya, por causa de Cristo Jesús, por causa de estar en Cristo Jesús y de tener el amor de Cristo Jesús en nosotros, somos puestos, ¿qué dice? A muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. ¿Cómo nos ve el mundo, hermano? Cuando la iglesia comienza a actuar y comienza a hacer la obra de Dios como Dios le manda, amado hermano, el mundo no te va a felicitar, el mundo te va a rechazar. El mundo no te va a querer ver para nada. Por eso que el día de hoy no pasa nada, pero casi no nos diferenciamos del mundo, ¿me entiendes? No nos diferenciamos del mundo. Por eso que no hay problema porque algunos son cristianos y otros son pseudo cristianos, que están engañados, que creen que son salvos. Pero aquí está diciendo, hermano, no está hablando Pablo solamente. Pablo está tomando el Salmo 44, 22. Lo que está escrito en el Salmo 44, 22, lo está tomando literalmente. Cuando tú vives a la dimensión de estar en Cristo Jesús y del amor en Cristo Jesús, hermano, porque tú vas a hacer las cosas correctas. El día de hoy, hacer lo bueno, ¿te felicita la gente por hacer lo bueno o tienes problemas por hacer lo bueno? El día de hoy, en nuestra nación y en el mundo entero, hermano, la opción es hacer lo malo. ¿O me equivoco? Lo malo es normal, ¿no? Miguel, que él trabaja en lo que es cosas de calidad, él sabe más que yo cómo él tiene que bregar para demostrar a la gente que lo que está haciendo a veces cosas
que no está cumpliendo con las normas establecidas. Y seguro en muchos lugares ya llegó ese ingeniero que no nos pasa los productos, va a decir, ¿no? No nos pasa eso. Mira, ya es conocido por eso. Y si pueden, hermano, le pueden, si es que como a veces te siembran a veces, ¿no? ¿Sabe lo que es sembrar, no? Aparece un día, tú estás en tu carro normal, manejando, viene un policía, te dice que hay que abrir la maletera, y cuando menos te das cuenta te metió por ahí droga. Tú cierras la maletera, te vas feliz y más adelante te para otro policía. Y te, a ver, señor, vamos a ver, abre la maletera. ¡Uy! Droga. Pero si no. No. ¿Qué? No, acá está, señor. Y ahí entra en pánico, en show. ¿Cuánto? Después ya, 10.000 de las grandes, como dice, está de moda, ¿no? 10.000 de las grandes y solucionamos el problema. ¿No? Es sembrar, por ejemplo, ¿no? Y un montón de cosas más se está pasando el día de hoy. Hay instituciones públicas y privadas que tú por el ser el bien te botan del trabajo. ¿Es así o no es así? Eso. Entonces, y tú como cristiano, tú no renuncias a tu fe. Dice, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, más el justo por la fe vivirá. ¿Qué dice Romanos 8:28? A los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, conforme a los procesos estamos llamados. En esa prueba tan terrible, en esa prueba tan difícil, tú vas a ver la gloria de Dios, ¿me entiendes? En tu vida. Ahí vas a ver realmente si Dios te ha llamado. Y tú eres un verdadero y auténtico hijo de Dios y vas a entender por qué Dios lo está permitiendo. ¿Entiendes? Aquí el 8:28 es clave. O sea, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿por qué tú amas a Dios? Porque Dios te amó primero y el amor de Cristo está en ti. El amor de Cristo. Todo lo que he dicho, ¿quién condenará? ¿Qué dice? ¿Cuál es la respuesta? ¿Quién acusará a los que ha escogido Dios? ¿O quién condenará a los que ha escogido Dios? La respuesta es Dios es el que justifica. Tú ya no eres un condenado. Ya nadie te puede condenar, ya nadie te puede acusar de las cosas que tú no has hecho. Te pueden acusar y te pueden sentenciar y llevar a la cárcel y te pueden meter bien preso. Pero tú sabes delante de Dios y de toda la humanidad que tú no has hecho eso. Porque muchas veces personas inocentes van a estar presos, cristianos inocentes van a estar presos y sentenciados y todo lo demás. Pero tú sabes que a los que aman a Dios todas las cosas nos llevan bien, conforme su propósito somos llamados. ¿Y qué va a pasar ahí? Dios te va a perfeccionar en tu fe. Dios te va a perfeccionar en tu vida. O sea, tú te vas a parecer más a Cristo. Vas a ser semejante, vas a ver la semejanza de Cristo como una realidad en tu vida. ¿Están entendiendo? ¿Por qué Pablo está hablando todo y está afirmando ya el resultado de la salvación? ¿Qué es estar en Cristo Jesús? Pero dice, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por medio de, dice, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿De qué? En las tribulaciones, en la angustia, en la persecución, en el hambre, en la desnudez, en el peligro, en la espada. ¿Qué somos? Somos más que vencedores. ¿En qué? Por medio de aquel que nos amó. Yo sé, y se está hablando mucho de que viene el hambre y todo lo demás. Y no es la primera vez que viene el hambre, hermano. Y los cristianos van a pasar estas pruebas y no va a ser fácil. Pero si tú has entendido la salvación que Dios te ha dado y que tú ahora estás en Cristo Jesús, ¿cuál es la garantía de que tú estás en Cristo Jesús? Es que Dios te ama. Pero no por causa tuya. Dios te ama por causa de Cristo. Que tú has entregado tu vida a Cristo, que has aceptado el plan que Él hizo para que tú te salvaras. Y como tú te has apropiado de ese plan y has creído y crees que Cristo te ha salvado, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que quiera no se pierda, mas tenga ¿qué cosa? ¿A quiénes? ¿Qué cosa hay que creer?
Primero, vuelvo nuevamente a Romanos 8, 28, 29 y 30. Primero que la presencia de Dios. Que antes que existiera nada, antes que existiera nada de nada, no existía ni el tiempo, ni el espacio, nada. Solamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo planificaron todo eso y ellos pensaron en ti. ¿Entiendes? Esa es la eternidad pasada. Ellos se proyectan a la eternidad futura, donde tú y yo estamos alabando por siempre a Dios por la eternidad. Nosotros estamos en este presente hoy, pero para Dios y tú y yo vivimos bajo esta dimensión y al final llegamos a la meta. Mira, Dios en este instante nos ve adorando y alabándole a Él. ¿Entiendes? ¿Crees eso o no crees eso, hermano? Eso es verdad. Para Dios no existe el tiempo ni el espacio. Dios está ahí en la eternidad y está recibiendo tu oración y alabanza. ¡Aleluya! Ya con un glorificado, siendo semejante a su Hijo y Él siendo el primogénito de todos nosotros, con el hermano mayor. ¿Estás entendiendo eso? Si entendiéramos esto, hermano, esto es algo que explota el corazón, el alma, el espíritu. Dice, por esa razón dice, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy convencido, dice Pablo. Estoy convencido, el Espíritu Santo, por medio de su palabra y la obra de Cristo, me han convencido, me han persuadido, me han demostrado que yo soy, ¿qué? Un hombre que un día Dios pensó en mí, que me predestinó y que yo acepté el llamamiento eficaz de Dios, lo acepté, no lo rechacé. Por lo tanto, Dios me ha justificado y creo que Él me va a glorificar. Me va a glorificar. Por eso dice, por lo cual estoy convencido que ni la muerte, ni la vida. ¿Qué vida? La vida vana, la vida loca, la vida perdida, sin Dios y sin esperanza, pero creo que esa es vida, que ahora me atrae el mundo, las vanidades, que ni la vida ni la muerte. ¿Qué más? Ni ángeles, ni principados, ni ángeles, ni los ángeles. Los ángeles son seres creados, ¿saben? Y los principados son demonios que pueden controlar una comunidad, una nación, un grupo de personas y pueden mostrar su poder. Nada de eso nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, porque en Cristo somos más que vencedores, dice. Ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Qué dice? Aquí en mira, acá está bien escrito, hermano, en la Biblia de las Américas, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo sé que para algunos, si no leen la palabra, si no la estudian, si no la entienden, lo que estoy explicando, se le hace todo Pero el Espíritu Santo está aquí, está en ti, en los cristianos, y está en este lugar. Y si tú eres alguien que Dios quiere salvar, Dios va a seguir trabajando con tu vida. Y un día volverás a este pasaje y dirás, si Dios con nosotros, ¿quién con nosotros? Y podrás decir, en Cristo Jesús, yo soy más que un vencedor. Mano, en el mundo vencen, ¿no? Veo que mi hijo y mis nietos les fascina la Fórmula 1, ¿no? Veo que a ellos les encanta ver. ¿Sabes una cosa? Ellos disfrutan su victoria el día que ganan, y si ganan el campeonato mundial, lo disfrutan ese tiempo. Pero un día, eso ya no será, ¿no es cierto? Pero en cambio, cuando tú estás en Cristo Jesús, tú experimentas cada día que tú eres más que un vencedor. Cada día. ¿Por qué? Porque Cristo, cuando resucitó, ¿a qué le dio muerte? A la muerte.
Ya la muerte no tiene poder sobre ti. Esta vida presente ya no tiene poder por ti. ¿Me entiendes? Ya los ángeles no tienen el poder que Dios tiene. Dios es todopoderoso. Dice, todo lo puedo ¿en qué? ¿En quién? En Cristo. No es que, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea que Dios te pensó en ti, que Dios te predestinó y tú aceptaste eso, que has sido justificado y un día serás glorificado. Crees en las promesas de Dios. Tienes que creer. No es ese famoso. No, porque de tal manera Dios amó al mundo y no sabemos en quién me amó Dios. Dios me amó tanto que envió a su Hijo Jesucristo para que tú y yo muriéramos, amado hermano. ¿En qué tenemos que creer? En lo que está escrito aquí en su palabra. Que en Cristo somos más que vencedores. ¿Pero en quién? Dice, pues eso dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y al final dice en el 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni una cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es ¿en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Como está diciendo Pablo, está diciendo, mire, todo lo que le he explicado, del Romanos 1:16 hasta Romanos 8:30, ustedes son personas salvas. Si viven bajo esta dimensión, si viven bajo esta perspectiva. Pero ¿saben una cosa? Todo esto Dios lo hizo por amor. ¿Y cómo lo ha mostrado ese amor? A través de Cristo. Pero para que tú experimentes ese amor de Cristo y nada te pueda separar del amor de Dios en Cristo Jesús, es que tú tienes que rendirte totalmente a Cristo. Para que tú puedas experimentar el amor de Cristo y estar en el amor de Cristo, ¿me entiendes? Porque no es por causa tuya que Dios nos ama. No, Dios nos ama por causa de su Hijo, porque tú y yo hemos aceptado el plan que Él planificó y lo hizo realidad a través de Cristo. Entonces cuando tú aceptas a Cristo y vives esta dimensión, esta salvación, Dios se agrada. Porque la obra de Cristo ha sido efectiva. Dice, mi Hijo lo hizo, mi Hijo venció y ahora está como su sacerdote intercediendo. El Padre es feliz, aleluya. ¿Estás entendiendo? El Padre es feliz. El Padre es feliz, ¿por qué? Porque la obra de Cristo ha sido perfecta en tu vida, aleluya. Y eso no va a fallar. ¿Me entiendes? Por eso dice, y termino volviendo a repetir lo mismo, dice, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, 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 hermano, así venga lo que venga. Así nos toque morir. Cuando tú tienes esto en tu ser, vas a enfrentar la muerte y no vas a correrle a la muerte. No vas a tener, las tribulaciones, vas a saber que vas a tener que enfrentarla y que tienes el auxilio de Dios y que Dios estará contigo. Las angustias, estará Dios contigo, ¿me entiendes? Ni venga Satanás mismo a declararte la guerra. Tú no le vas a tener temor, le vas a decir, vas a pedir a Cristo Jesús que Él venga. Vas a ser como el ángel, arcángel, que el Señor te reprenda. Tú no vas a pelear contra Satanás ni contra sus demonios. Tú vas a decir que el Señor te reprenda. Porque yo estoy en Cristo Jesús y Él es el que va a pelear esta batalla por mí. ¿Estás entendiendo? Es decir, tanta inversión, es como diciendo Pablo, Dios ha hecho esta gran inversión en tu vida de entregar a su Hijo Jesucristo por amor, para salvarte, para convertirte en hijo, en hija de Dios. Pero ¿sabes cuál es tu garantía? Que tienes que estar en Cristo Jesús, porque ese amor de Cristo Jesús, Dios hace cualquier cosa para preservarte en ese amor. Y no te pierdas, aleluya. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Todo lo que Dios ha hecho hasta aquí es por amor. Pero ese amor se plasma y es realidad ¿en quién? En Cristo Jesús. Porque mi amor hoy día puedo amar y mañana dejo de amar, hermano. Pero en cambio Cristo, como Él es inmutable, como Él es perfecto, como Él es fiel, como Él es independiente, tiene su independencia, Él es todopoderoso,
no cambia. El amor de Dios no cambia, el amor de Cristo no cambia por ti y por mí. Pero hay un problema nosotros. Si nosotros entendemos esta verdad y nos abandonamos en su mano, amado hermano, vamos a ver la gloria de Dios. Porque si tú y yo tenemos el estilo de pecar y de vivir como se nos da la gana, el amor de Cristo no está en ti. ¿Me entiendes? Nunca ha estado. Pero si tú y yo vivimos bajo esta dimensión y le fallamos a Dios, y después de una batalla, como decía Pablo, miserable de mí, ¿quién me da este cuerpo de muerte? Decía Pablo. Gracias a Dios por Jesucristo, decía, ¿no? Gracias a Dios, gracias a Dios. Y después dice, ninguna condenación hay los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, dice. Pablo responde, amado hermano, porque Pablo había pecado. Soy un miserable, decía, pero un día entendió. No, ¿y qué? Si Cristo me ha librado de esto, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Por eso puede terminar esta parte tan hermosa y tan bella, amado hermano. Ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, Espíritu Santo Jesucristo, solamente tú nos puedes hacer entender estas verdades y vivir en esa dimensión, Señor. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Dios es el que justifica. Dios. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Está condicionado, Señor, a estar en Cristo, a apropiarnos del amor de Cristo, no de nuestro amor, sino de ese amor. Oh, gracias, Señor, haznos entender esta verdad. Señor, no podemos terminar este libro de Romanos si no hemos sido afectados, Señor, por tu palabra. Presento mi vida, Señor. Gracias, Señor. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada, 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 Señor. Si estamos claros en ti, Señor, si vivimos conforme a esta dimensión, mas el justo por la fe vivirá, porque la justicia de Dios se revela por fe y para fe, mas el justo por la fe vivirá. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien conforme a su propósito. Somos llamados por ti, Señor. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Haznos entender estas verdades y vivirlo, Señor. Al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya.